Hola, ¿qué tal? Buen día, yo soy Luis Fernando Cermeño. Yo soy Fernanda Torres y este es nuestro trabajo final y es una recapitulación de todos los temas vistos en el semestre. El primer tema que vimos fueron las fuentes y elementos de las obligaciones y dentro de ellas está el derecho subjetivo, el derecho objetivo, los derechos reales y los derechos personales. Luego nos pasamos al tema de obligaciones personales y reales. Dentro de este tema vimos lo que fue la voluntad como fuente de obligación y ahí existen dos, que es la expresa y la tácita. La expresa se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos o por cualquier otro medio o por cualquier otra tecnología. La tácita resulta de los hechos o de los actos que la presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en el caso de que tenga que ser por ley, en convenio debidamente expresa. El derecho real es sobre los bienes y el derecho personal va sobre el sujeto, el objeto o la relación en los actos jurídicos. Luego vimos el tema de contratos y sus clasificaciones, el cual venía siendo contratos preparatorios, contratos definitivos, bilaterales, unilaterales, onerosos, gratuitos, aleatorios, conmutativos, solemnes, consensuales, reales, formales, principales y accesorios. El siguiente tema son los elementos esenciales o de existencia del acto jurídico. Sus requisitos esenciales son la voluntad de manera solemne y el objeto posible. Si falta un elemento esencial, el acto no existe como tal, y si este está ausente, un requisito de validez, el acto no existe, pero puede ser validado. De ahí nos brincamos al tema de la celebración de contratos por medios electrónicos, el cual está más que nada en el Código Civil de Comercio, el cual se actualizó, y en el artículo 89 en el capítulo 1 habla de los mensajes de datos, y ahí se toman las siguientes definiciones, que es el certificado, los datos de creación, el destinatario, la digitalización, el emisor, la firma electrónica avanzada, que esa solamente la emite el SAT, el firmante y el intermediario. La contratación en materia civil, su reglamentación viene en el Código Civil Federal del artículo 1803, 1811, 1805 y 1834. El siguiente tema son los elementos de validez del acto jurídico y los requisitos de validez son: el primero dice que la voluntad debe exteriorizarse con la forma exigida por la ley. El segundo, que la voluntad debe estar exenta de vicios. El tercero, el objeto del acto y el motivo o fin de su celebración deben ser lícitos. Y el cuatro, que los autores o partes deben ser capaces. De ahí nos pasamos a los efectos del acto jurídico y dice que reúne los elementos esenciales y cumple con los requisitos de validez. Surte plenos efectos de derecho. Esto quiere decir que es una manifestación exterior de voluntad, bilateral o unilateral en algunos casos, que los actos jurídicos hacen hacer obligaciones, por eso se dice que son fuentes de obligaciones. Las consecuencias variables son la creación, la transmisión, la modificación y la extinción de derechos y obligaciones. El siguiente tema visto fue el de las cláusulas, que está del artículo 1309 al 1320 del Código Civil del Estado de Jalisco. Y el artículo 1309 nos dice que los contratantes pueden pactar las cláusulas que crean convenientes en cualquier acto jurídico, y las cláusulas que sean accidentales a la naturaleza del contrato son renunciables. Luego del tema de las cláusulas, nos pasamos al de la simulación de los actos jurídicos, el cual viene en el artículo 1685 al 1690 del Código Civil del Estado, y en el 1685 nos especifica que es simulado el acto en el que las partes adquieran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado.
La simulación de los actos hay dos tipos: la absoluta, cuando el acto simulado no tiene nada de real, y la relativa, cuando el acto jurídico se da de una falsa apariencia. La simulación absoluta del acto no produce efectos jurídicos. El siguiente tema son las modalidades de obligaciones, que son las obligaciones condicionales, que dependen de la realización o cumplimiento de una condición determinada, que puede ser suspensiva o resolutoria. Las obligaciones a plazo y las obligaciones conjuntas y alternativas. De ahí pasamos al tema de obligaciones complejas, que son aquellas que tienen por objeto varias prestaciones y que por ende deben ser cumplidas por él o los deudores. También son llamadas las obligaciones mancomunadas. Luego pasamos al tema de la firma electrónica y la firma digital. La firma electrónica es cuando la persona física verifica una acción o procedimiento mediante un medio electrónico, dejando un registro de la fecha y hora de la misma. Y la firma digital es el conjunto de caracteres que se añaden al final de un documento o cuerpo de un mensaje para informar, dar fe o mostrar la validez y seguridad. El siguiente tema son los conceptos de las obligaciones condicionales a plazo, que son la conjuntiva, que dice que puede ser de contenido homogéneo o heterogéneo; las alternativas, que son obligaciones con varios objetos, como las conjuntivas, pero a diferencia de estas, el deudor no tiene que pagarlas, sino solo uno de ellos. Las mancomunadas, cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación. Las de dar, que es la obligación de un bien cierto, que comprende también la de entregar sus accesorios. Y las obligaciones de hacer y no hacer, que si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de él se ejecute por otro. Después pasamos al tema de las obligaciones conjuntivas, que dice que es conjuntiva la obligación en la cual el deudor tiene que dar o prestar varios hechos o entregar diversas cosas a la vez. De ahí se desprende las homogéneas, que en esta nos habla que son de la misma naturaleza, y las heterogéneas, cuando el contenido es de distinta cualidad. De ahí nacen las obligaciones alternativas, que son obligaciones con varios objetos, pero el deudor no tiene que pagarlas todas, sino solo una de ellas. De ahí nace la elección, que es el obligado que debe entregar solo una de las prestaciones, y es abuso de alguien el que debe elegir la cual. El código establece que la elección corresponde al deudor. El siguiente tema son los efectos de las obligaciones entre las partes, y de ahí se desprenden 4, que es el pago, el ofrecimiento de pago y la consignación, el derecho de retención y la evicción y saneamiento. En el pago nos dice que el pago es el cumplimiento de la obligación, cualquiera que sea el objeto de esta. El pago se hará en el tiempo designado del contrato y se pagará al dar una cosa, prestar un servicio o observar la abstención de objeto de una obligación, tratándose de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. En el ofrecimiento de pago y la consignación, el pago o cumplimiento es la forma normal de extinguir la obligación, pero hay ocasiones en las que el deudor no puede hacerlo de manera segura y liberatoria ante un acreedor, y la consignación se hará siguiéndose el procedimiento que establezca el código de la materia. En el derecho de retención consiste en la facultad que tiene de negarse a devolver una cosa, propiedad, a su deudor, mientras éste no pague lo que debe en relación con esa misma cosa. Y en la evicción y el saneamiento, habrá evicción cuando el que adquirió algún bien fuere privado del todo o parte de él por su sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición y en los casos que expresamente señale la ley. El siguiente tema es de la declaración unilateral de la voluntad, y de esto habla del artículo 1330 a 1342 del Código Civil del Estado de Jalisco,
Y el artículo 1330 dice que el hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga a quien lo hace a sostener su ofrecimiento. Luego pasamos al tema de gestión de negocios, que dice que el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. El siguiente tema son las obligaciones que nacen de los derechos ilícitos, y de esto habla el artículo 1387 del Código Civil del Estado de Jalisco, que dice: el que obrando culpable e ilícitamente en contra de las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo. Luego pasamos al tema de la simple mancomunidad, y esto nos dice el artículo 1490 del Código Civil, que la simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total del cumplimiento de la misma. El siguiente tema son los efectos de las obligaciones, y la obligación es una atadura física y esta tiene consecuencias al no cumplirse. Hay tres sujetos principales en las obligaciones, y estos son el sujeto activo, que es el acreedor, el sujeto pasivo, que es el deudor, y el objeto. Después pasamos a la sesión de derechos, y esto viene en el artículo 1537 del Código Civil del Estado de Jalisco, que nos dice que el acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley o por disposición judicial, se haya convenido a no hacerla o no la permita la naturaleza del derecho. El último tema que vimos fue la nulidad y otras formas de ineficacia, y estas son la revocación, la rescisión, La inoponibilidad, la inoficiosidad y la reducibilidad. Y pues bueno, compañeros, maestra, esto fue el resumen de todo lo que vimos durante este tercer semestre. Gracias. Gracias.